Hello, Hello, bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge Alicia. y hoy vamos a hablar de una de las series más populares de Netflix del último mes. Causó sensación porque entró Sí. justo en octubre en la temporada de Halloween. Estrenó justo en el momento preciso. Exactamente, les hablamos de la última producción estrenada, porque todavía este señor nunca se mantiene desocupado, pero es la última producción estrenada en Netflix, creada por Mike Flanagan. Mike Flanagan fue el mismo que nos trajo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, en cine nos trajo Oculus y también nos trajo Doctor Sleep. Entonces, ¿de qué se trata Midnight Mass? Bueno, el nombre, como lo dice, es Misa de la Medianoche. ¿Qué es lo que está pasando en este pueblo alejado de, bueno, en realidad es un pueblo playero, es un pueblo isleño? ¿Cómo lo Ok, dirías? es un pueblo playero, o sea, similar a Amityville, solamente que un pueblo que Con no le Amity. Bueno, Amity, sí, Amityville es la casa embrujada con forma de cosa ahí. Amity es el pueblo de Tiburón, eso es lo Ok, que quería decir. Amity, el pueblo de Tiburón, o sea, similar en el sentido de que es un pueblo, tiene sus playas, pero que para todo lo demás tú tienes que montarte en un ferry para ir al mainland, pues en eso se parece mucho a Amity. Ok, y bueno, en todo lo de horror y desmadre se parece a Amity, así que no está mal. Ok, el asunto es que, ok, Midnight Mass se trata de un pueblo playero que no le ha ido muy bien, que ocurren dos cosas en simultáneo. Regresa el hijo de una familia del pueblo que sufrió una desgracia como conductor ebrio. Esto sin querer causó la muerte de su novia y estuvo en prisión por este hecho y aparte por 4 años, y aparte de esto llega un sacerdote joven y carismático al pueblo con un enfoque un poquito diferente. Las dos cosas ocurren simultáneamente y comienzan a producir cambios en este pueblo. Un detalle a considerar es que es un pueblo sumamente religioso, es un pueblo salido de libros de Stephen King. Exacto. O de telenovela colombiana también. No, lo que pasa es que Mike Flanagan sí lo ha dicho en versiones anteriores. O sea, a medida que vemos las obras de Mike Flanagan, todas de una manera u otra han sido influidas de alguna manera u otra por Stephen King. Por lo menos en el caso de El Haunting of Hill House, la Hill House está muy basada en el Overlook Hotel de The Shining. De hecho, el concepto de que la casa está viva y que es como este ente que se alimenta de las almas que viven ahí, etcétera, etcétera, es bastante similar. Y de hecho, por eso es que cuando anunciaron que él iba a ser Doctor Sleep, uno dice, hey, en verdad makes sense. Ajá. Porque él hizo la mejor adaptación de The Shining en los últimos años. Exactamente. El asunto es que Midnight Mass toma también muchos detalles. O sea, literalmente este pueblo tiene una señora que es básicamente la mamá de Carrie, solo que sin hija. O sea, esto tiene muchos personajes, la histeria colectiva y la manera tan ciega en la que ellos se manejan tiene hints a The Mist. O sea, en realidad es un pueblo Stephen King-esco, sumamente religioso. Llega este padre sumamente carismático y repentinamente, ok, había una colonia de gatos callejeros y suddenly amanecen muertos un día en la playa, así a lo mili, pues. Entonces tú no sabes qué le pasó, ¿Qué le pasó a los gatos? Entonces son como misterios como estos, porque tú al inicio estás diciendo que esto puede que sea psicológico, porque tú no sabes, o sea, por lo menos las dos series anteriores han tenido elementos paranormales, pero es que cada serie que él hace es horror con otra cosa. Bly House por lo menos es una historia de amor con horror. Bly Manor, ajá. Bly Manor es una historia de amor con horror, de amor con horror. Un poquito de tragedia. Entonces, esta en particular ya es cuando él toca el tema político-religioso, pues. O sea, el asunto es que este pueblo, comienzan a pasar cosas extrañas. Tú comienzas a como analizar lo que está pasando y tener una perspectiva de la vida de la gente del pueblo, y eso a través de el personaje de Riley, que como les decimos es el muchacho que lamentablemente por su alcoholismo causó la pérdida de una vida y básicamente se echó la de él. O sea, en realidad en ese accidente no murió una persona, murieron dos. Él a través de los años, como estuvo preso, él estudió todas las religiones, decidió ser ateo. Entonces él es como la persona que mira lo que está pasando en el pueblo objetivamente. Ok, cuando llega este padre, al principio él no hace clic con la mamá de Carrie del pueblo. Porque usó las ropas equivocadas en la misa. El asunto es que finalmente se la gana. Comienzan a darse milagros en el pueblo. Tú ves que el padre está spiking cuando va a preparar el vino para la comunión, le está echando algo y tú dices que algo está pasando weird aquí. Entonces el asunto es que
en un twist así bien Resident Evil, lo que tú descubres es que antes de que él llegara al pueblo había un monseñor. Si no hemos advertido. Spoilers. Que era el padre original del pueblo. Uh-huh. El padre se fue a uno de estos peregrinajes espirituales a encontrarse en Jerusalén, pero él ya estaba confrontando demencia senil. En medio de su demencia senil, él tuvo como que un ataque de histeria, entonces él se fue al desierto, y cuando él se fue al desierto, él fue a una cueva. Ahora bien, esta cueva es donde viene la parte que puede que les parezca ridícula de la serie, o brillante, dependiendo de por qué punto lo vean. Uh-huh. El asunto es que él en la cueva es atacado por básicamente Nosferatu el vampiro. O el amo de What We Do in the Shadows. O Hudson de las gárgolas. Y el man sencillamente, en su mente, en sus delirios de vejez, asumió que era un ángel. Le salió un bicho al lado y le dijo un ángel. Entendamos que, o sea, si sabemos que si uno se va a los textos religiosos y todo esto, los ángeles no son los seres que en el medioevo crearon hermosos, fulos, con las ala, que son básicamente Warren Worthington III. No es este ángel de X-Men. Originalmente no eran así, o sea, eran criaturas impresionantes y bastante espeluznantes y bastante grandes. Ajá. Tampoco eran los ángeles de piedra como salían en la película de Noé de Russell Crowe, tampoco eran. De hecho, el asunto es que, pero tampoco eran un murciélago, una gárgola gigante. O sea, el asunto es que obviamente el man está senil y demente. El asunto es que para él, esto era un ángel porque era muy similar a la comunión, porque hay que recordar que el mito del vampiro tiene diferentes orígenes. Entre ellos, uno de los orígenes es por Judas. Y entre los diferentes orígenes siempre ha estado muy casado con los ritos cristianos como la comunión. Porque de hecho durante la comunión se dice así, que es lo que dijo Cristo en la última cena de bebe de mí y vivirás para siempre. Y los vampiros dicen bebe de mí y vivirás para siempre. O sea, era el eslogan de entrevista con el vampiro. De hecho, en entrevista con el vampiro, Anne Rice en sus libros es la que mejor lo maneja, porque de hecho era de que yo no vuelvo a vampiro, de que tú ves a ese man ahí vuelto todo un desastre. No lo vuelvas vampiro, porque tú tienes que buscar que mínimo Schwarzenegger cuando era joven, y al volverlo un vampiro, porque la intención de volver un vampiro es que tú agarras algo puro y lo contaminas, y en ese sentido es una ofensa al creador. Así lo describía Anne Rice. Pues el asunto es que este bicho le da de su sangre básicamente porque necesitaba si ven What We Do in the Shadows, Guillermo necesitaba un familiar, porque él estaba atrapado en una cueva y él no podía salir en el sol, y él quería un buffet. O sea, entonces básicamente lo usa como Jonathan en Drácula de: yo te doy de mi sangre, te rejuvenezco, ahora eres un sacerdote joven otra vez, puedes empezar tu vida de nuevo, pero sácame de aquí. A lo que él asume es que no, es que en verdad esta idea fue mía y yo lo que quiero es, así como este ángel me salvó a mí, puede salvar a mi pueblo, así que lo meto en una caja y lo ayudo a cruzar el mar y lo llevo a América, a mi pueblo pescador. Ok, el asunto es que el padre sabemos por qué pensó que era un ángel. Otro detalle interesante a considerar es que muy probablemente Mike Flanagan lo que consideró fue lo que hizo Robert Kirkman en Walking Dead. O sea, es un mundo en el que el lore del vampiro no ha crecido tanto como el de nosotros. Exacto. O sea, tal vez no existió el libro Drácula. O sea, sí hacen una mención a mitos. O sea, cuando finalmente una doctora, porque con lo que estaba spiking el padre, el vino de la comunión, era básicamente con la sangre de este ser, de este ángel para él. De hecho, es muy curioso porque hasta en closed caption la serie lo llama ángel y tú dices, dude, eso no fuera tú. El subtítulo de closed caption dice, el ángel ruge. El ángel ruge. El asunto es que, en medio de todo, la doctora sí comienza a ver, porque sí se dan ciertos síntomas. Por lo menos la mamá de la doctora, que también está sufriendo de Alzheimer y otros problemas por la vejez, cada día está más joven. Y más intacta. Pero su sangre no puede ser expuesta al sol, se combustiona. Igualmente había una muchacha que también estaba reempezando su vida como Riley y que estaba embarazada, y suddenly el bebé desapareció, o sea, y quedó como si nunca estuviera embarazada. O sea, estás viendo con transformaciones en la gente. Una chica que no podía caminar porque en un accidente, casualmente también por un ebrio, la chica perdió el uso de sus piernas y suddenly también en la misa comenzó a caminar. Entonces todo el pueblo comienza a ir a la misa, que va acorde a lo que quiere hacer el padre, porque el padre lo que está esperando es que en Semana Santa, en la misa que se hace a medianoche para esperar recibir la Pascua,
ellos reciban la Pascua en forma de que el vampiro finalmente a todos les conceda la vida eterna. Lo más interesante que tiene esta serie, como les decíamos, aparte de cada personaje luchando con su historia, la doctora con su mamá enferma y deteriorándose, que es algo que todos nos tocará vivir en algún momento y es muy difícil. Aparte de esto, la muchacha que todas sus esperanzas estaban en su embarazo y que la bebé hizo puff, el muchacho condenó su vida matando a su novia, tratando de recomenzar, pero algo cínico con respecto a la vida. Lidiando con muchos de ellos para enfrentar sus problemas, buscaban la respuesta en la religión. Entonces, sencillamente, cuando estamos llegando al final, ellos sí descubren, ok, lo que va a pasar es... Se fue el gato. Lo que va a pasar es una vaina foco a la medianoche, así que nos tenemos que ir del pueblo, no les dan opción de escapar. Al final sí les dan como la opción de, mira, tú puedes elegir convertirte en esta cosa, pero el problema es que son vampiros, que es como el padre a cierta forma ya lo había descubierto, o sea, está sediento de sangre, o sea, si tú no aceptas a volverte vampiro, tú vas a hacer la cena de los vampiros. Sin contar que Drácula en particular no solamente quería tener la mayor cantidad de vampiros minions suyos, sino que también quería, vuelvo a toda esta gente vampiro y después vamos al mainland a conquistarlo y a seguir regándonos como si fuera la peor pandemia de la vida. O sea, algo similar a The Strain de Guillermo del Toro. El asunto es que en medio de todo esto, lo interesante es que estos vampiros conservaban su esencia. De hecho, con el padre descubrimos que lo más importante para él era que él había tenido una affair con la mamá de la doctora. De hecho, la doctora era su hija. Y él lo que más le dolía era nunca haber dejado los hábitos y sencillamente decir, hey, yo no quiero seguir en la iglesia, yo quiero formar una familia con esta persona, y dejó a la mujer sola creando a la hija. Y es una culpa que él siempre llevaba, que contribuyó con que perdiera la mente. Aparte de eso, tienes también el hecho de que las mismas personas, cuando se iban convirtiendo, había por lo menos la loca del pueblo, la que le decimos que es como la mamá de Carrie, era excesivamente racista, incomprensible, no perdonaba, o sea, tenía muchas cosas y ella sencillamente lo escudaba en la iglesia, pues. O sea, yo no perdono a este man por haber atropellado a la muchacha porque eso es un pecado grande, él mató, sí que él debe morir. Los negros deben morir también, o sea, al final de cuentas, y la iglesia lo dice. Entonces, ella, todo lo malo se justificaba en que según ella, la Biblia lo decía, la man recitaba la Biblia capa y espada. El asunto es que la interpretaba mal. De hecho, uno de los mejores momentos de la serie es que la tipa siempre se le metió eso de lo que decía la gente de... La pregunta más grande de todas, que es, si tú crees tan ciegamente, ¿por qué a la hora de morir estás dispuesto a clavar con las garras y hacer todo lo que puedas hacer para tener un segundo más de vida si lo que te espera es un paraíso? Y entonces fue evidente con ella el momento cuando ya le tocó enfrentar su muerte. La man en verdad sí estaba con las garras tratando de no morirse. El asunto es que el pueblo tiene todos estos contrastes, pero como le decíamos, lo más interesante es que el mito del vampiro en Buffy y en otras cosas siempre te dicen es que tú te mueres y como que un demonio toma el piloto y entonces no eres tú. Pero esta gente conservaba su esencia al grado de que por cosas de, como les decimos, la mujer fanática del pueblo decidió prácticamente, dejemos que se queme el pueblo y que solo quede la iglesia, porque al final nos podemos esconder en la iglesia y así yo escojo quién vive y quién muere. El asunto fue que en su último stand contra ellos, la doctora, la muchacha embarazada y todos ellos, ellos sí tomaron la decisión de quemar también la iglesia. Y de hecho Riley, antes de toda esta noche de la misa de medianoche, él fue atacado por el Nosferatu y fue convertido, y él prefirió sencillamente morir viendo el sol con la muchacha con la que pudo haber tenido un nuevo futuro, que es la muchacha que estuvo embarazada. O sea, al final de cuentas, ellos conservaron su esencia al punto de que cuando ellos ya supieron no tenemos dónde escondernos del sol, se pusieron fue a cantar un himno y esperar morir, que es algo que normalmente no se ve, porque normalmente los vampiros pierden su esencia, como eran humanos. Exacto, normalmente lo que tú verías sería 30 días de noche prácticamente, el pueblo lleno de vampiros. O sea, las últimas 3 horas esa me como a todo el mundo. Entonces, ese detalle me pareció interesante. No sabemos, o sea, las series, hay rumores de que va a tener una segunda temporada. En realidad el Nosferatu sí trató de irse de la isla, o sea, sí, el último stand de personas del pueblo sí fue tratar de destruirle las alas. Sí que finalmente no se sabe si él pudo llegar, porque la isla queda a 30 kilómetros del mainland, o sea, 30 kilómetros amaneciendo sin alas,
muy probablemente no sobrevivió. Hay que ver si Mike Flanagan decide seguirla. Como les decía, la mejor parte de la serie tiene la premisa un poco absurda de, o sea, ¿quién confunde una gárgola con un ángel? O sea, aunque no existan los vampiros, o sea, todo el arte renacentista, que es lo que ha definido la imagen que nosotros tenemos de los ángeles y los demonios. Ok. No, o sea, más fácil le creo a la familia de Blackfield que los niños juegan con una cabra negra, no es nada malo. O sea, eso lo creo más que todo un pueblo. O sea, de hecho es bien curioso la parte cuando ya finalmente entra así a lo Khaleesi con las alas y todo, el Nosferatu vestido así con la sotana. Con la sotana y todo, como voy a hacer la Midnight Mass, pues. Y el asunto es que entra el bicho a la iglesia. Y ahí es que mucha gente se reacciona y es que chuzo, nos vamos a morir. O sea, porque es que es la reacción obvia. Otro detalle curioso, si se fijan, es que, o sea, se puso la sotana y entró a la iglesia. O sea, lo que quiere decir que las debilidades tradicionales no funcionan aquí. No, o sea, la debilidad que nos muestra es el sol. Ajá. O sea, le hace el sol. O sea, sí necesitan alimentarse de sangre por una deficiencia de hierro, que es lo que descubre la doctora. Pero en realidad todo eso de que le hace la cruz, que le puedes echar agua bendita, no funciona. O sea, pudo entrar a la iglesia y todos creían que era un ángel. Pero sí, o sea, la serie es full recomendada porque, como les decimos, es más que nada una crítica a creer tan ciegamente que pierdes el pensamiento crítico y que puedes llegar a creer esa cosa, porque en realidad sí, o sea, literalmente esos manes a punta de una gárgola hicieron que todo el pueblo se tomara el Kool-Aid. O sea, es algo como que despiértate, o sea, no creas cualquier cosa, analiza, investiga esto. La serie sí es muy buena y te pone a pensar, como les decimos, esta fue la de horror, que aparte de como las tres anteriores es un drama, pero esta es la que ya se pone un poco religiosa, o sea, ya es otra temática y es más similar a algunas obras de Stephen King, y también es similar como al Exorcista y eso, que se va por el lado religioso, pero full recomendada. Exacto. Bueno, hasta aquí nuestro review. Si tienen alguna sugerencia o comentario, no duden de darlo en los comentarios. Denle también like y subscribe. Y chao.